buenas noches con todos, tanto los que nos siguen por la plataforma Zoom como por el Facebook. Estamos aquí nuevamente en nuestra labor como Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, en el fomento del uso del gas natural. Creemos nosotros que el gas natural es una tecnología, es un combustible y es un recurso que tiene el Perú y que tenemos que aprovecharlo ahora. No esperar para el futuro, donde ya la transición energética de repente nos lleva hacia otras fuentes de energía. Ahorita es el momento del gas natural, es el momento del fomento de su uso, que lo tenemos en suficiente cantidad. Y si hacemos mayores perforaciones, vamos a tenerlo en abundancia. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es de promocionar, promover el uso del gas natural y sobre todo en el sector transporte. Justamente este evento, este webinar, trata tecnologías para el desarrollo de la economía circular en el sector transporte. Ya como van a explicar más adelante el expositor y el ingeniero Eric García Portugal, de la Dirección General de Hidrocarburos, va a explicar la importancia de que tiene ahora tener el uso del gas natural y utilizarlo en el sector transporte, ¿no? Y en otros sectores también, pero para no, digamos, estar importando combustibles, como él mismo lo va a explicar. Esperamos que después de la charla del ingeniero Alex Contreras van a poder hacer sus preguntas, ¿no? A través del chat, que él gustosamente se las contestará. Yo no quiero terminar esto sin agradecer en forma muy especial al ingeniero Eric García, director general de Hidrocarburos, quien nos está acompañando. Es un honor para nosotros tenerlo acá y que nos va a explicar estos nuevos dispositivos que ha estado sacando el Ministerio, la Dirección General de Hidrocarburos, que justamente van en esa línea, el fomento y la promoción del uso del gas natural en el sector transporte. Agradeciendo la presencia a todos los participantes, lo dejo con ustedes al ingeniero Eric García, quien les explicará todos los alcances de estos nuevos disposiciones que ha dado el gobierno central. Buenas noches y adelante, Eric. Buenas noches con todos. Muchas gracias, José Carlos, Alex, por la invitación. Siempre es un honor y un gusto poder estar con ustedes y poder difundir lo que venimos haciendo en pro de la masificación del gas natural, ¿no? Lo que sí tenemos que mencionar, bueno, lo que siempre he mencionado es que nosotros durante muchos años hemos hablado de masificación, 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 pero no había algo tangible, ¿no? Nosotros como dirección, como parte de la política del Viceministerio de Hidrocarburos, hemos puesto la masificación en primer lugar y con dos objetivos importantes, ¿no? Uno, reducir las importaciones, tanto de GLP y diésel, que nos afecta a la economía en general, ¿no? Justo un gran volumen va al sector transporte, por eso la importancia de este evento. Alex lo va a explicar bastante bien, ¿no? Y otro que va netamente al sector residencial, el tema del GLP, ¿no? Pero tenemos reservas para más de 20 años de gas natural y a la fecha el mayor aprovechamiento solamente lo tenemos en generación eléctrica, que no está mal, pero tenemos que masificar el gas natural. Nosotros nos hemos puesto como meta la masificación, bajar las importaciones, el 20% de GLP, bajar la importación del diésel, y hemos comenzado a sacar muchos dispositivos para viabilizar y tangibilizar eso, ¿no? Ahorita, en temas residenciales, ya tenemos programas activos para casas con 3 puntos, tenemos activo el tema de comedores, tenemos activo el tema de montantes, tenemos activo para pymes, comercios, o sea, restaurantes, lavanderías, todo. Entonces, todo el tema residencial está cubierto y lo último que hemos hecho en residencial ha sido la construcción de redes. Estamos inaugurando el día lunes redes en Ventanilla
para favorecer en este año 400 kilómetros de redes para favorecer a más de 40.000 familias en el distrito de Ventanilla y Caraballo. Este es el primer inicio ya de construcción de redes a través del FICE, y eso es en todo lo que es residencial. Ahora, el aspecto más importante y el que genera más volumen siempre va a ser el tema de transporte, ¿no? En el tema de transporte ya teníamos un programa activo, que era la conversión de vehículos de GLP y gasolina a gas natural. Hemos cambiado el esquema, ya no participan entidades financieras porque no estamos aplicando intereses, lo administra directamente el FICE. Y hemos implementado un bono de descuento para todas las provincias de 1.000 soles, ¿no? Entonces eso va a generar o va a dinamizar el mercado de conversión. Sin embargo, no solamente son vehículos menores, tenemos que pensar en los que utilizan en mayor volumen los combustibles, especialmente el diésel, y ahí el GNL es importantísimo. El día de ayer hemos publicado ya el decreto que va a viabilizar la construcción de establecimientos de GNL de venta al público y también de empresas como consumidores directos, el uso del sistema de control de carga para poder controlar y financiar, ¿no? Eso ya se ha publicado ayer, y también el programa de cambio de motor de vehículos de diésel. O sea, todo lo que sean camiones, transportes, podrían cambiar motores de diésel a gas, también con financiamiento del FICE, ¿no? Al 100%, sin intereses. Y creo que estas medidas van a ayudar a poder ir reemplazando muy rápidamente el uso del GLP y diésel respectivamente, ¿no? Nosotros tenemos que usar el gas natural, lo que ha dicho José Carlos es importante. Hay una ventana de oportunidad de 10 años, que es más o menos el cálculo que hemos hecho. Después va a ser un poco complicado, pero ahorita tenemos que usar el gas. Ahora, mucho se habla de que a veces llevar gas a las 7 regiones no es rentable, y yo quiero ser bastante enfático acá. El tema de hidrocarburos en general, tanto el GLP o el gas natural, no solamente es para cocinas, es para todo. O sea, tenemos para calefacción, agua caliente, transporte. Entonces, la sinergia que genera dentro de un departamento que tenga gas natural justamente desarrolla una economía circular y mejora la economía del lugar. No tenemos que verlo, vamos a decirlo, con los esquemas tradicionales que durante muchos años no ha funcionado para todas las regiones. Hemos cambiado los sistemas y ahora las 7 regiones vamos a construirla con recursos del FICE. Ya se ha demostrado que no ha funcionado esos esquemas y vamos a comenzar a hacer eso. Y en las otras 5 regiones que también faltan, ¿no? Entonces, yo gustoso siempre de poder participar en estos eventos en donde nosotros vamos a hacer llegar lo que vamos avanzando y también recibir ideas de todos ustedes, porque creo que para poder masificar el esfuerzo debe ser de todos, tanto del ministerio, tanto de los colegios profesionales, de los medios de comunicación. Ahora, justamente en estas circunstancias del GLP, del oleaje anómalo, me han hecho muchas entrevistas a los medios y en todos los medios les he dicho, ¿y por qué no nos preguntan sobre el gas? ¿Por qué no propiciamos el cambio del gas? Los programas están activos. Invitemos a los ciudadanos, invitemos a las empresas para que accedan y busquemos la masificación del gas natural. Entonces, yo saludo bastante estas iniciativas del colegio, especialmente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Yo soy ingeniero mecánico, así que vamos a apoyar todo lo que ustedes se digan y gustoso siempre participar. Gracias, Alex, gracias, José Carlos, y a todos ustedes, y sé que esta charla va a ser bastante rica para todos, y te doy la palabra, Alex. Gracias. Ok, muchas gracias, muchas gracias, Eric. En realidad tú también estás comprometido, como nosotros, con el gas natural. Te comprometo a su vez para que en el Conimera Copimera que tenemos en el mes de octubre, nos des una charla magistral sobre los usos y desarrollos del gas natural y todo lo que tú has visto y sigues aprendiendo en el ministerio, qué es lo que nos está faltando para ese empujoncito final, ¿no? De tener un uso masivo del gas natural. Tiene que ver la parte macro, que es los dispositivos,
¿no? Y que tienen que ir a la mano con la parte micro, que son las empresas, o sea, las inversiones, las instalaciones, ¿no? Los equipos, ¿no? Debe permitir el desarrollo ordenado y seguro del gas natural, porque tampoco queremos que simplemente por utilizar se use cualquier cosa sin normas de seguridad, ¿no? Entonces tiene que ir de la mano tanto la parte del gobierno como la parte de la empresa privada, del inversionista, ¿no? O de la empresa que se va a dedicar al desarrollo del gas natural. Entonces, estos dispositivos últimos que ha dado están muy bien encaminados para ese tema, ¿no? Y yo creo que hay que seguir por ese camino. Ojalá contemos contigo bastante tiempo ahí en el ministerio, en la Dirección General de Hidrocarburos, porque estás yendo en el camino correcto, ¿no? La transición energética se va a dar, no lo podemos evitar, pero durante los próximos 10 años a 15 años podemos utilizar intensivamente el gas natural y evitar, digamos, tanta importación y tantos problemas como hemos tenido con el GLP. Entonces, muy agradecido, Eric, por tu presencia. Ha sido de improviso, pero como tú siempre, colaborador con el Colegio de Ingenieros, te agradecemos esta presencia aquí en este webinar. Gracias, José Carlos. Siempre cuenta con nuestra participación y solamente para cerrar, ¿no? Lo que pasa es que durante muchos años hemos dado el incentivo equivocado, ¿no? Al menos en el sector transporte. Hemos diferenciado el uso del GLP y el gas natural. El GLP no ha pasado por el sistema de control de carga. Tú ibas al tótem y erróneamente pensabas que el GLP y el gas natural estaban en la misma unidad y para el usuario final veía menos el GLP, entonces decía que era más barato cuando uno está en litros y el otro está en metros cúbicos. Y esas cositas ya se han corregido, ¿no? Ya hemos publicado las normas en el cual ya el tótem, todo lo que es GLP va a estar en galones igual que los demás combustibles, y bueno, el gas natural va a estar en metros cúbicos. Eso creo que va a dar una señal clara de cuál es el costo real, ¿no? Y el tema del sistema de control de carga también se va a aplicar al GLP, porque al final, tanto el GLP y el gas natural son combustibles clase 1, tienen el mismo riesgo y no tenemos que hacer diferenciación porque uno sí está controlado en tema de inspecciones y el otro por qué no, ¿no? Entonces, por un tema de seguridad y más con el evento de vida Salvador, yo destaco mucho lo que has mencionado. Siempre todo desarrollo tiene que ir con tema de seguridad. Para nosotros siempre va a ser primordial y importante implementarlo. Así que por eso estamos estandarizando tanto GLP y gas natural para que el mercado, ¿no? Escoja la mejor opción, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que tanto el gas natural y el GLP son complementarios, ¿no? Va a haber ciudades en donde hasta cierto anillo energético va a ser más eficiente el gas natural y los siguientes anillos energéticos va a ser el GLP. Al final yo siempre le digo a todos, yo soy el director de hidrocarburos, ¿no? El director de gas, ¿no? Somos todos, pero son complementarios. Y de hecho que vamos a apostar para el desarrollo completo y deberíamos tener como meta, al menos en el sector residencial, es que en el Perú todos cocinen o con GLP o con gas natural, pero no con leña, no con bosta, no con yareta. Entonces, tenemos bastante trabajo que hacer y siempre lo vamos a poder hacer con aporte de todos ustedes. Nada. Gracias y buenas noches. Yo me tengo que retirar, así que los dejo y un abrazo para todos. Cuídense. Ok, muchas gracias, Eric. Ya te grabamos, ¿ah? Ok, bueno, antes de darle pase al expositor principal, el ingeniero Alex Contreras, quería resaltar dos cosas. El otro día me preguntaron, en el colegio, quieren el gas natural, el capítulo, pero ¿qué está haciendo el capítulo verdaderamente para el gas natural? Entonces yo le dije, mira, nosotros no podemos dar normas, nosotros no podemos dar decretos supremos, no podemos dar leyes, ¿no? Pero estamos poniendo nuestro granito de arena en el tema de la normativa, o sea, los estándares o la norma técnica peruana.
Y para eso el Colegio de Ingenieros participa, inclusive dirige, ¿no? Coordina, como se llama, dos importantes comités de normalización. Uno es sobre GLP, para tratar de ordenarlo, y el otro es sobre gas natural licuado, GNL. Estos comités, subcomités de normalización vienen trabajando ininterrumpidamente desde el año 2016 y están a cargo de mi capítulo, están a cargo del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Y verdaderamente cada vez estamos avanzando en las normas. ¿Por qué? Porque un inversionista tiene que invertir en forma segura y en forma, digamos, que no le impidan después operar como debe ser. Entonces la normativa es importante para que todas las instalaciones y todo nos hemos dado cuenta que el gas natural tiene que ver mucho con temas de eficiencia energética. O sea, nosotros, ¿por qué recomendamos el gas natural? Porque nos gusta, porque es menos contaminante también, pero sobre todo porque es más eficiente. El gas natural es más eficiente no solo en el costo, sino también en la combustión. Combustiona mucho mejor. Entonces, se le aprovecha mayor valor calorífico. Al final, esto significa eficiencia energética, porque se ahorra dinero y se ahorra combustible y se ahorran en contaminación. Entonces nosotros estamos en una campaña de certificar auditores energéticos. Estamos haciendo un organismo certificador de personas que con la acreditación de INACAL debe estar listo a fines de este año, cumpliendo normas ISO internacionales. En este caso es la ISO 17024. Entonces, y de ahí vamos a capacitar auditores energéticos, donde el cambio de combustible es parte de la eficiencia energética, o sea, todo auditor energético debe recomendarlo. Con esto estamos contribuyendo porque estamos formando una generación que va a fomentar el uso del gas natural porque es algo lógico. Lo tenemos, no solo es un desarrollo eficiente, sino también sostenible, porque lo tenemos en suficiente cantidad en nuestro territorio. Entonces nos tenemos que ver como ahora le está pasando con el GLP, que está debido a los precios internacionales y al cambio del dólar, está, digamos, subiendo y escaseando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, con el gas natural vamos a evitar eso. Como dijo bien Eric, hacia eso vamos. Entonces, nuestra contribución, nuestra humilde contribución como Colegio de Ingenieros, está en esos dos aspectos, en la normalización y en la formación de auditores energéticos que va a formar un grupo de auditores, va a certificar un grupo de auditores que en todo donde sea posible va a recomendar el uso del gas natural, porque el gas natural es un combustible que contribuye a la eficiencia energética y hacia eso vamos. Bueno, tengo acá un pequeño resumen de la vida, de la hoja de vida del ingeniero Alex Contreras. Lo voy a pasar muy rápido. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con calificación de excelencia académica en su tesis de investigación. Obtuvo el primer lugar en el cuadro de méritos en su participación en el 21 CONIMERA, Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica y ramas afines. Ha sido investigador del Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería en la energía de la biomasa. Es fundador y gerente general de la empresa All Energy Perú, desarrollando proyectos integrales para la industria del gas natural. Ha dirigido importantes estudios para entidades gubernamentales como el Ministerio del Ambiente o SINERMI y el Ministerio de la Producción.
Es especialista en sistemas de producción de oxígeno medicinal, plantas de microlicuefacción de gas natural, plantas térmicas de cogeneración y motores de combustión interna, y actualmente representante oficial en el Perú de empresas de liderazgo mundial en tecnologías de la bioenergía, tales como Sterling Cryogenics de Holanda, EasyTech de Italia, R. Schmidt de Enertech de Alemania y Global Gas Energy de España. Bueno, sin más, al final les haré una recordación de los próximos webinares que tenemos relacionados a nuestro tema del capítulo. Por lo tanto, los dejo con ustedes al ingeniero Alex Contreras. Adelante, Alex. Muchas gracias, ingeniero José Carlos Armas, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú. También un agradecimiento especial al ingeniero Eric García Portugal, director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, por sus palabras de inauguración. Y muchas gracias a todos los asistentes de esta noche para brindarles un webinar denominado Tecnologías para el Desarrollo de la Economía Circular en el Sector Transporte. Yo soy el ingeniero Alex Contreras Paredes, represento a la empresa All Energy Perú, especializada en proyectos de ingeniería en energía, y integramos soluciones para justamente desarrollar proyectos en gas natural, en biogás, que permita el desarrollo de la economía circular en todos los sectores. Para ello tenemos alianzas estratégicas con empresas europeas como Sterling Cryogenics, EasyTech, R. Schmidt Enertech y Global Gas Energy. Bien, quiero empezar esta noche con una reflexión. Vimos en los meses más estrictos de la cuarentena del año pasado, entre abril y julio, que el aire se volvió transparente gracias a que estuvo inactiva prácticamente la actividad industrial y la actividad de transporte. Ello nos debe hacer reflexionar que valorar el aire limpio y procurar que nuestras actividades económicas mejoren para reducir las emisiones tanto de gases de efecto invernadero, para mitigar el cambio climático, y también de las emisiones de material particulado, que si vemos las estadísticas también es un gran factor de enfermedades respiratorias para nuestra población. Entonces, la lección que debemos tener como sociedad es reactivar la economía mirando las nuevas tecnologías que permitan mantener o mejorar la calidad del aire. Bien, precisamente las autoridades, el gobierno peruano la semana pasada ha suscrito un pacto peruano por una economía circular, con la importante participación de 4 ministerios, en las 2, 4, 6, 7 universidades peruanas, nacionales y privadas, y también instituciones de la sociedad civil, además de la participación de instituciones internacionales. Este pacto comprende 8 compromisos, de los cuales voy a resaltar 3 que se relacionan mucho al tema que hoy vamos a tocar. El compromiso número 2 indica que se debe integrar el uso de energías limpias y renovables, eficiencia energética y el uso de materiales reciclables y biodegradables, facilitando la capacidad de recuperación de los bienes producidos, prolongando su vida útil y posibilitando la minimización y valorización de los residuos sólidos. Valorización de los residuos sólidos de actividades agropecuarias, por decir, de la actividad del recojo de residuos municipales y también de las aguas servidas, ¿no? de la ciudad. Ello va a permitir, como vamos a ver adelante, desarrollar una economía circular que se va a conectar muy bien a la cadena de valor del gas natural. El tercer compromiso
implica aquí, resalto que se refiere a la promoción en el uso de residuos para la generación de energía que reemplace fuentes no renovables u otros usos, así como el manejo adecuado de los mismos, utilizando tecnologías limpias que favorezcan la sostenibilidad en el desarrollo de actividades y gestión de residuos y la producción más limpia. Allí la sociedad cada vez está evolucionando a un concepto de calidad, ¿no? Cada vez nosotros vamos a identificarnos, a adquirir algún producto, siempre y cuando la huella de carbono sea la mínima posible. Entonces, el cuarto punto es fortalecer las cadenas de valor para el aprovechamiento de materiales, tratamiento y reuso de aguas residuales tratadas y energía renovable, para garantizar la dinamización de los mercados y el empoderamiento de los actores locales. Aquí, este tema de la economía circular, en el caso específico del biogás, va a permitir, y es en la región de Sudamérica, una intensa mano de obra, ¿no? Y va a empoderar a las zonas rurales, porque ahí es donde se tienen estos recursos de la biomasa, así como la promoción y generación de nuevos modelos de negocio y fuentes de empleo a partir del aprovechamiento de residuos. También el quinto punto va a generar una cadena virtuosa de investigación, de innovación tecnológica en nuestras instituciones académicas, en las universidades, mejora continua en productos y procesos productivos que ofrezcan soluciones alternativas a los modelos actuales. Bien, en el caso de la naturaleza, digamos, vamos a ver que la actividad de los vegetales, de los árboles, es en realidad un proceso circular, ¿no? En el caso de los vegetales, gracias a la fotosíntesis, los árboles captan el CO2 y nos entregan oxígeno, CO2 y agua para producción de carbohidratos, que son la base alimenticia de nuestra cadena natural, ¿no? Entonces, haciendo un balance, una evaluación, considerando que un árbol maduro absorbe alrededor de 20 a 30 kilogramos por año, entonces vamos a encontrar una equivalencia y de repente ese es el mensaje que debemos dar los investigadores, las entidades académicas, para que la sociedad se identifique cada vez más con los proyectos de captación de metano o biogás. Como sabemos, el aire está compuesto mayoritariamente por el nitrógeno en un 78%, un 21% es oxígeno y 0.9% es argón. Casi el 0.1% es otros gases, 0.1% está constituido por otros gases, principalmente por el CO2, que implica el CO2 el 0.035% en volumen. Esa concentración está aumentando cada vez con las emisiones de las actividades del transporte, de las actividades industriales, y por decir, esta infografía es del año 1987, ahora estamos alrededor de 0.042%, y está representando un grave problema para el efecto climático, ¿no? Que está causando ya el efecto climático. Entonces, aquí también vemos un porcentaje de los demás gases, especialmente del metano. El metano tiene 0.00017%. Pero aquí, ¿qué hay que considerar? El metano tiene 25 o 23 veces más intensidad de efecto invernadero respecto al CO2. En realidad, ese valor entonces es como tener 25 veces, que más o menos representa el 20% de lo que tenemos en CO2 si hacemos esa equivalencia. Lo bueno de esto es que si captamos el metano producido de la degradación biológica natural y la incineramos, ya estamos ayudando
a la atmósfera en su proceso de regeneración. Por ello, la importancia de los proyectos de biogás. Bien, entonces el biogás en realidad consiste en o conforma un grupo que se están denominando y está teniendo bastante interés en el mundo de los gases renovables, ¿no? Entre ellos también el hidrógeno verde, el metano sintético y el biogás. Lo importante de esta infografía es cómo identificar que ambas cadenas de valor se conectan, ¿no? Y que el gas natural va a ser el mejor recurso de transición para ir aprovechando los recursos de biomasa y a futuro ir viendo las tecnologías de hidrógeno, que es la que al final vamos a converger. Entonces aquí podemos ver que la biomasa la podemos tratar en biodigestores anaeróbicos para producir biogás. Ese biogás va a utilizarse para proyectos de generación eléctrica in situ, como son los proyectos que ya conocemos en la ciudad de Lima de la empresa Petramas. A partir de los residuos municipales se procesan en un relleno sanitario. Ese biogás alimenta a motores de combustión interna que generan electricidad e inyectan esa energía a la red de distribución. Ahora, las tecnologías que voy a presentar más adelante permiten que ese biogás sea limpiado, llevado a una calidad similar al gas natural y puede inclusive inyectarse a las redes de gas natural, pueda licuefactarse para producir bio-GNL o también pueda, mediante un proceso de reforming, producir hidrógeno, ¿no? Como vamos a ver. Convencionalmente, el hidrógeno verde es producido con la energía de fuentes renovables como la energía eólica o fotovoltaica y puede ser, mediante electrólisis de agua, puede desprender los átomos de hidrógeno y oxígeno y ese hidrógeno ya puede utilizarse para como combustible de vehículos, en este caso de vehículos eléctricos con celdas o pilas de hidrógeno. Ese hidrógeno también puede metanizarse mediante un proceso químico de catálisis, se une con el CO2 que podemos separar del biogás y esa reacción va a permitir producir un metano sintético que también lo podemos unir a la cadena de valor del gas natural. Bien, el hidrógeno entonces cada vez está tomando más importancia, en realidad es un vector energético, no lo podemos considerar un combustible porque necesitamos energía para producirlo, es como un portador de energía. Entonces, obtenerlo, ya en Europa, en Chile, están viendo bastante este tema del hidrógeno, obtenerlo convencionalmente mediante electrólisis de 3 fuentes renovables como la energía fotovoltaica, la energía o concentración solar, la energía hidráulica, centrales hidráulicas y también de los parques eólicos. Esa energía excedente que queda, digamos, en los momentos donde la demanda de las ciudades es baja, se aprovecha para producir electrólisis de agua y es una especie de almacenamiento de energía. Pero vamos a ver que del biogás, como tenemos metano, CH4, también podemos obtener el hidrógeno mediante un proceso más eficiente de reformado. Los usos de este hidrógeno renovable son ya los convencionales, los usos no energéticos para la industria alimentaria, como para la producción de fertilizantes, de amoníaco, por decir, y para la industria química, también para la industria de explosivos. En el caso para usos energéticos, como había mencionado, para pilas de combustible
y por ahí a los autos eléctricos o la electromovilidad, que es lo que está representando ser lo más eficiente respecto a las baterías de litio. Bien, el otro tema o el otro uso también podría ser una inyección de hidrógeno a la red de gas natural. Por ello, la importancia de desarrollar la cadena de valor del gas natural, las redes de gas natural en el Perú deberían masificarse, deberían extenderse al sur, a nivel nacional, porque en el futuro va a permitir inyectar hidrógeno, inyectar biometano, y dar continuidad a esa cadena de valor. También el hidrógeno puede servir para producir combustibles sintéticos como el metanol, ¿no? Y como vamos a ver, como el metano sintético o biometano. Bien, entonces, en el tema de la obtención del hidrógeno, hay que comparar siempre la eficiencia, porque este es un tema también, la eficiencia energética también es como una fuente de energía y debemos cada vez procurar ser más eficientes. Entonces, aquí les describo mediante esta gráfica el tema del reformado del gas natural convencional, que es cómo se obtiene el hidrógeno comercialmente más económico y también más eficiente, porque si vemos el consumo de electricidad, en este caso es 2.5 kilowatt-hora para producir 1 kilogramo de hidrógeno, entonces si comparamos con lo que es la electricidad para producir mediante electrólisis, mientras que en la electrólisis vamos a necesitar 50 kilowatt-hora para producir el kilogramo de hidrógeno. Entonces, el reformado del gas natural es lo más eficiente. Pero aquí surge, como el gas natural es un combustible fósil, el CO2 como subproducto. ¿Qué hacemos con el CO2? Bueno, y hay tecnologías para también dar valor agregado a capturar ese CO2 y dar un valor agregado. Pero si ya tenemos una fuente en vez de gas natural como el biometano, y producir el hidrógeno del biometano va a ser más eficiente y va a ser un hidrógeno verde, ¿no? Va a ser la 20ª parte del consumo de energía respecto a la electrólisis. Por ello que estamos nosotros muy concentrados en ver el biometano como un recurso muy importante ahora y para el futuro. Aquí también en esta estadística, en estos cuadros, vemos cómo la producción de hidrógeno de baja intensidad a partir de fuentes fósiles y de fuentes renovables. Como en el mejor de los casos, la electrólisis, ¿no? en el sitio, producir hidrógeno con sistemas fotovoltaicos o eólicos en el sitio representa una huella de carbono bien baja, que en el mejor de los casos puede aspirar a ser neutra, mientras que obtener el hidrógeno del biogás o biometano es una huella de carbono negativa. Entonces eso representa una gran oportunidad para descarbonizar la economía y también reducir o ayudar a nuestra atmósfera a regenerarse y evitar los efectos del cambio climático. Bien, ¿qué es el biogás? Al final tenemos diferentes composiciones de biogás. Y el biogás puede tener entre 50 y 75% de metano. También contiene CO2 entre 25 y 45%. Son los dos componentes más importantes, pero también vamos a encontrar vapor de agua, sulfuro de hidrógeno, nitrógeno, por decir en los rellenos sanitarios, como todavía los residuos están entrando por una ventana, por un acceso, entonces el aire se filtra hacia los rellenos, y el biogás generalmente procedente de estas actividades tiene un alto porcentaje de nitrógeno.
pero ahora existen las tecnologías para separar ese nitrógeno y llevar al metano a altos grados de pureza para conectarse con el gas natural. En este esquema representamos cómo se procesa y obtenemos el biogás, por decir en el hipódromo de Monterrico, donde se crían 2.000 caballos de carrera, se produce alrededor de 30 toneladas diarias de estiércol de caballo. En la planta piloto que está dentro del hipódromo, se ha instalado un sistema, una planta de biogás que procesa alrededor de 2 a 3 toneladas diarias de estiércol, se vierte, se mezcla con una porción de agua y se desprende el biogás. Ese biogás está siendo utilizado desde el 2012 para producir energía eléctrica que a la vez sirve para el accionamiento de una bomba de agua sumergible que extrae agua del subsuelo y abastece a la red de agua interna del hipódromo. También se desarrolló un proyecto de cogeneración para aprovechamiento del calor residual del proceso de generación eléctrica con la finalidad de utilizar ese calor para el calentamiento de la biomasa, haciendo que el proceso de degradación se acelere y también mejorar el fertilizante líquido, porque con la mayor temperatura los patógenos vamos a eliminar un gran porcentaje de patógenos. Este proyecto ameritó el primer puesto como premio del CONIMERA, en el 19º CONIMERA, lo cual nos llevó y nos está representando hasta el momento mucha proyección, mucha oportunidad en este campo. Lo importante es que este proyecto del hipódromo se realizó en un área de 1.000 metros cuadrados y representa, haciendo el análisis respecto al efecto de los árboles de captación de CO2 y liberación de oxígeno. Esta planta es importante porque en 1.000 metros cuadrados es equivalente a haber reforestado un área de 50 hectáreas de árboles, ¿no? Una zona desértica de 50 hectáreas, haber sembrado árboles, eso es equivalente a esta planta de captación de biometano, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia en estos tiempos de los proyectos de biogás. Saludamos aquí la actividad de las empresas que están dando valor al biogás, como Petramas, y también la empresa Redondos, que se dedica a la crianza de cerdos. Tienen 3 granjas donde en el norte, en Huacho, en Guarmey y en Pisco, donde crían alrededor de 60.000 cerdos, producen diariamente alrededor de 10.000 a 15.000 metros cúbicos de biogás, y eso, si hacemos una equivalencia, prácticamente esa actividad de Redondos se está representando al beneficio de haber reforestado prácticamente como un distrito, ¿no? Un distrito como Comas, unido a Los Olivos. Eso representa una planta de biogás de Redondos ubicada en la ciudad de Pisco. Bien, justo aquí estamos en esta foto, es de una de las plantas de biogás de Redondos en Huacho. Se ha instalado en cada planta un grupo electrógeno, ya está funcionando ya por más de un año, generando 150 kilowatts. Nuestra investigación que ha permitido alimentar de biogás a los grupos electrógenos, solamente teniendo un almacenamiento atmosférico al costado, ¿no? Está funcionando. En realidad ya este es el 6º proyecto exitoso mediante nuestro sistema, y el primero fue del hipódromo, el que recibimos el premio. Luego fue estos grupos de Redondos, y también un prototipo de tesis de investigación, también fue uno de los proyectos exitosos. Bien, el biogás entonces, para poder licuarlo, para poder usarlo como
GNB inclusive, necesitamos limpiarlo. Generalmente las tecnologías ahora están disponibles, pueden ser mediante membranas, mediante lavado con agua, absorción química, sistemas PCA o separación criogénica. Entonces producimos un biometano con una concentración de metano superior al 90% y también eliminamos los siloxanos y el ácido sulfídrico y el vapor de agua. Entonces, la última tecnología que está permitiendo alcanzar altos niveles de calidad del biometano es la criogenia, que va a permitir, como les decía, ¿no? Hay biogás que van a tener cantidades de nitrógeno y para uso automotriz no es muy beneficioso tener mucho nitrógeno. Entonces, un proceso para concentrar a niveles cercanos al 100% es la criogenia, que va a permitir separar esas cantidades. Si hay nitrógeno u oxígeno inclusive, se separa y se llega a una alta calidad del bio-GNL. En nuestro caso, en esta infografía podemos relacionar cómo el biogás producido de los desechos agropecuarios mediante sistemas de biodigestión, lo obtenemos, lo limpiamos, lo podemos, una vez limpio, semejante a la calidad del gas natural, podemos utilizar las redes de gas natural para inyectar el biometano o si no, licuar mediante un proceso de criogenización. Se licúa, se reduce 600 veces su volumen y ya se facilita la logística de su distribución hacia puntos de consumo, que pueden ser también mediante unos city gates o plantas de vaporización de gas natural, inyecta a la red de gas y puede distribuirse para el GNB, sistemas de GNB o GNL, para las actividades industriales y actividades residenciales. La ventaja del biometano, como prácticamente en el proceso de pureza, de purificación, retiramos el CO2, sus niveles de concentración de metano llegan a ser casi 100%. Y vamos a ver más adelante que esa va a ser una virtud bien importante que va a permitir al biometano tener una aplicación muy interesante que puede ser para mejorar la calidad del GNB o del GNL para usos especiales en motores de combustión interna. Bien, las oportunidades del bio-GNL son prácticamente las mismas del GNL, y además las virtudes, ¿no? Vamos a reducir las emisiones de CO2, en el caso del biometano incluso es negativa esas emisiones. El material particulado es mínimo, se reduce casi un 90-95% respecto a las emisiones de partículas de los motores diésel. Va a ser económico. En el caso del biometano puede ser inclusive más competitivo que el gas natural. Estamos en 2 proyectos identificando ello y haciendo los esfuerzos para que salgan adelante. Nuestra propuesta de solución para monetizar, para valorizar estos recursos es nuestra tecnología Stirling Cryogenics para recibir ese biometano o incluso gas natural previamente con un proceso de limpieza, liquefactarlo mediante estos liquefactores, llevarlos a menos 160 grados centígrados para condensar y almacenarlo en estado líquido. Teniéndolo en estado líquido, ya la logística se simplifica para incluso utilizarlo como combustible vehicular para llegar a autonomías de 1.000-1.500 kilómetros. Una vista de nuestra planta de 10 toneladas por día, con 10 criogeneradores, instalados en un contenedor de 40 pies. En esta zona están los criogeneradores
y en el otro contenedor de 40 pies está la zona de limpieza para retirar las impurezas mediante tecnologías PCA, TCA o absorción. En esta gráfica mostramos las curvas de productividad. Esta curva verde es la producción de bio-GNL o GNL de acuerdo a la presión de ingreso del biometano. Para el caso de las estaciones de servicio, estamos considerando esta zona de trabajo porque la red que llegan a las estaciones generalmente tienen presiones de alrededor de 16 a 20 bar. Es una zona óptima para tener la mayor productividad y la mejor eficiencia. Esta curva azul es el consumo energético y es el mínimo, alrededor de 26 kilowatts para cada criogenerador. La curva roja representa la productividad si es que ese biometano o gas natural es enfriado con sistemas convencionales a menos 50 grados centígrados para mejorar la productividad. También esta curva roja nos da una referencia de la productividad en el caso de sistemas de reliquefacción de boil-off, que también tiene aplicación esta tecnología. Bien, el corazón del sistema de la criogenia son los criogeneradores Stirling. Consiste en un mecanismo reciprocante donde en la zona superior se producen expansiones continuas alrededor de 900 veces por minuto. La expansión de un gas de trabajo como el helio que genera absorción, que genera un efecto de absorción de calor, ¿no? Entonces, solamente el gas natural o cualquier gas que necesitamos criogenizar, condensarlo, solamente necesita ingresar por la zona superior, pasa por un intercambiador, un serpentín, y el calor es transferido a esa zona fría y su temperatura del gas se reduce hasta menos 160 en el caso del gas natural para licuarse, cambiar de estado al estado líquido y por gravedad se va almacenando en recipientes criogénicos, ¿no? En la parte inferior, ese mismo gas que va transitando de la parte superior a la parte inferior, en la parte inferior se comprime, se calienta ese gas es enfriado con un caudal de agua helada proveniente de un chiller convencional. Estos sistemas son muy confiables, son máquinas que tienen periodos de vida de superiores a 25 años, muy robustas, también son muy eficientes porque prácticamente si revisamos la bibliografía de la termodinámica, encontramos que el ciclo Stirling es el que más se aproxima al ciclo Carnot, además que el helio es el que más se aproxima también, después del hidrógeno, es el que más se aproxima al concepto de gas ideal. Por ambos motivos, esta máquina es muy eficiente, estamos en niveles muy competitivos con plantas de licuefacción de mayor tamaño. Bien, el mercado para el GNL y para el bio-GNL va a permitir proyectos de generación eléctrica in situ, por decir para proyectos en mina donde no hay redes, no llegan las redes de distribución de gas, todavía queman diésel para generación eléctrica. En cambio, con el GNL o bio-GNL se van a hacer factibles estos proyectos de generación más económicos y más limpios. También en embarcaciones pesqueras, mediante sistemas dual fuel o motores dedicados, va a permitir una actividad más económica y limpia, y además en el caso del GNL va a permitir el uso de ese frío para las cámaras frigoríficas de conservación de pescado, por decir. En los camiones mineros también se tiene una aplicación muy interesante, que voy a detallar más adelante. Y bueno, los proyectos de redes de gas natural, como en la zona norte y sur del Perú, que se está llevando GNL, se vaporiza y se inyecta en las redes.
También es interesante ver que los proyectos viales para empezar en toda la costa del Perú puede haber un corredor verde, digamos, que use GNL para los buses de transporte interprovincial y transporte de carga. Bien, aquí las especificaciones de la tecnología, en este caso Caterpillar, exige que el número de metano del GNL tenga mínimo 80. Hay dos minas importantes al sur del Perú que están esperando tener ese GNL de esa calidad para poder sustituir hasta el 80% del diésel en su operación. Aquí justo viene la oportunidad para el bio-GNL, ¿no? Sabemos que el GNL disponible en el mercado peruano tiene un número de metano de 78 y que también lo confirma este reporte mundial de producción de GNL de acuerdo al país de origen. Por ejemplo, este punto azul es el GNL procedente de Noruega, que tiene un número de metano de 79 casi, ¿no? Al costado está Perú, en este punto casi transparente, y indica que el número de metano es 78. Bien, ¿por qué es importante el número de metano? Es un concepto similar al octanaje de las gasolinas que nos da una referencia de la resistencia del combustible a efectos de detonación. En el caso de los motores de combustión interna, en la cámara de combustión se produce una compresión del aire combustible y cuando el combustible no tiene la calidad adecuada, se genera un proceso de detonación se generan puntos de encendido, aparte de la bujía. Lo normal es que el frente de llama, haya un solo frente de llama generado por la chispa de la bujía. Sin embargo, cuando la calidad es inferior, no soporta los niveles de presión y temperatura y se generan puntos adicionales de encendido. Y el problema es que los dos frentes de llamas o tres frentes de llamas se encuentran y chocan y genera una explosión violenta que daña las paredes de la cámara de combustión o del mismo pistón. Bien, nuestra tecnología, en cambio, va a permitir, con el mismo gas de camisea, con la misma composición, vamos a producir GNL con números de metano superior a 83, a 85, incluso podemos llegar a 90, para atender este tipo de soluciones o demanda, sobre todo para camiones mineros. Bien, aquí en estas gráficas vemos por qué es importante tener un número de metano alto. En el caso de tener un número de metano de 100, la temperatura en la cámara de combustión es relativamente baja. Conforme vamos a ir utilizando un metano de bajo número, un GNL o GNB de bajo número de metano, vamos a ir aumentando esa temperatura en la cámara de combustión. Y también en el caso de que estemos con un número de metano de 70 para motores de ciclo Otto de encendido por chispa, mientras estemos por encima de 70 no hay ningún problema, digamos, pero cuando ya es menos de 70 necesitamos adelantar la chispa. Eso implica un derrateo, una disminución en la eficiencia del motor. En el caso de los sistemas dual fuel, si es más crítico este efecto, necesitamos de preferencia usar un número de metano superior a 83, ¿no? Para no tener ninguna reducción o tener mínima reducción de eficiencia respecto al ciclo diésel. Si tenemos ya un número por debajo de 83, vamos a tener una merma, digamos, en la eficiencia, pero si ya bajamos de 78, ya prácticamente se vuelve un riesgo para el funcionamiento del motor. Aquí también hay que considerar que el GNL, su composición no es constante.
como es una mezcla de hidrocarburos al final, en el caso del GNL peruano, tiene metano alrededor del 90% y un 9% de etano, y al ser el metano el combustible o el hidrocarburo que está más frío, entonces dentro del recipiente, ese vapor que se genera o boil off, generalmente es metano. Entonces, por una cuestión de seguridad, se va liberando mediante una válvula de alivio y cada vez se va a ir concentrando el etano en el GNL, lo que hace que se vaya reduciendo en el tiempo ese número de metano. Entonces, aquí surge la oportunidad para el biometano, como vamos a ver más adelante. El biometano, al separar prácticamente todo el CO2, porque el CO2 a temperaturas criogénicas se cristaliza, debemos separarlo casi o en su totalidad. Entonces el biometano tiene un número de metano de casi 100. Entonces puede utilizarse como un aditivo para que el GNL pueda mejorar su número de metano. Por ejemplo, ¿no? En una mina en el sur del Perú, la demanda de GNL para su operación de flota de camiones necesita más o menos 40 toneladas por día para abastecer a 25 camiones mineros. Entonces, hemos visto que puede utilizarse el bio-GNL que se pueda producir en la planta de Redondos. Tiene capacidades para producir hasta 10 toneladas por día, y como la demanda de esta mina va a ser de 40, entonces el bio-GNL puede ser mezclado de las 10 toneladas con 30 toneladas de GNL. Al final, esa mezcla va a tener un número de metano de alrededor de 83, suficiente para que la flota de camiones pueda funcionar sin problemas. Bien, aquí les presento un proyecto que ya está avanzado, tiene ya casi todos los permisos para su ejecución. Consiste en la licuefacción en la misma estación de servicio. Esta es una estación ubicada en Ica, tiene casi 4.000 metros cuadrados de extensión, y en una de las esquinas se está proyectando la instalación de una planta de licuefacción con una capacidad de 10 toneladas por día, ¿no? Eso va a permitir abastecer a una flota de 50 buses interprovinciales, Lima-Ica, o alrededor de 20 camiones de carga, ¿no? También en la ruta Lima-Ica. Entonces, este proyecto incluso está contemplado para recibir GNL de otra fuente, como la de, si se conecta muy bien con la producción de bio-GNL de la planta de Redondos, esas 10 toneladas de producción de bio-GNL también pueden venir a aportar su bio-GNL y ofrecerse al sector vehicular para que tenga autonomías superiores a 1.000 kilómetros, ¿no? Entonces, estamos viendo ya proyectos que se están conectando virtuosamente, ¿no? El GNL va a ser un combustible de transición hacia el bio-GNL y hacia el hidrógeno verde. Bien, nosotros me permiten hacer una pequeña descripción de la experiencia de Stirling Cryogenics en el mundo. Tenemos más de 3.000 proyectos instalados desde 1955, más de 60 años de experiencia en licuefacción, hacemos proyectos a la medida del cliente y tenemos una red mundial de operaciones y servicios. Nuestros últimos proyectos es un sistema de relicuefacción para boil-off de embarcaciones metaneras. En esta imagen es para Shell en Rotterdam, y esto de aquí un poco más grande es en Jacksonville para una embarcación metanera también. El otro proyecto, estamos viendo proyectos de energía renovables o economía circular. En este caso es un proyecto muy interesante desarrollado en Italia, en Troya, donde hay
hay un parque eólico muy extenso que abastece de energía eléctrica a la ciudad, pero en los momentos donde excede la producción a la demanda, se aprovecha esa energía para producir hidrógeno mediante electrólisis, pero a su vez tenemos un sistema de captación de CO2 del aire que permite ambos productos, tanto el hidrógeno como el CO2, mediante una reacción catalítica, se produce el metano sintético o biometano. Ese biometano, en este contenedor hay un sistema de Stirling de licuefacción, se licúa y tenemos un bio-GNL sintético, digamos. Entonces ahí vemos cómo se conecta el hidrógeno verde producido por la fuente eólica con el bio-GNL o GNL para uso automotriz. Este GNL tiene un número de metano o este bio-GNL tiene un número de metano muy alto que sirve para el funcionamiento de una flota de camiones Iveco. Bien, entonces voy a compartirles un pequeño video de ese proyecto. Within the Store & Go project, 3 innovative power-to-gas technologies will be demonstrated in Germany, Switzerland and Italy. Here in Troja, we have a very innovative concept to produce renewable methane out of ambient air and renewable energy. And finally, we result in a liquefied methane that can be used as fuel for ships and trucks. So, Climeworks captures CO2 from ambient air using the world's first commercial carbon dioxide removal technology. Now, the Climeworks plant you can see behind me consists of 3 CO2 collectors, which in total are capturing 150 tons of CO2 from the air per year. Now, that air captured CO2 is then methanated, it's liquefied, and it's used to fuel natural gas vehicles. Now, the setup that we have here within the Store & Go project is a superb example of a power-to-fuel, or more specifically a power-to-methane project, which Climeworks is thrilled to be involved with and shows great promise. HySyNet has designed and developed a turnkey plant with all the equipment necessary to purify and liquefy natural gas or biomethane. This is a micro-liquefaction plant, which means that we can treat flow rates as low as 50 standard cubic meter per hour and up to 1200 standard cubic meter per hour. This means being able to produce from 1 ton per day of liquid natural gas and up to 20 tons per day of liquid natural gas. This process is only driven by electricity, without no use of other means to achieve liquefaction. That means that also can be installed very easily in any source of biomethane or any source of natural gas. Muy bien, entonces nuestro corazón de la solución de la integración de plantas de licuefacción está constituido por el criogenerador Stirling. Sus aplicaciones son diversas para biotecnología, almacenamiento de vacunas, de inseminación artificial, de células, tejidos. También producimos oxígeno líquido. También estamos en proyectos de física, de superconductores. Para captura de neutrinos también hay un proyecto interesante que se ha desarrollado en Europa. Licuefacción de GNL, como hemos visto, biogás, recuperación de boil-off y también aplicaciones para simulación espacial y observaciones espaciales.
Uno de nuestros clientes es la NASA para este tipo de proyectos. EasyTest es propietaria de Stirling, está ubicada en Turín, Italia, tiene el know-how de las soluciones de limpieza de gases. Estuvimos presentes en la planta, justo también en la inauguración de esta planta de biometano sintético, y también hemos recibido la visita de los especialistas en el Perú, y también participamos en el Comité Técnico de Normalización de GNL, y estamos siempre colaborando para que se desarrolle estas normas, ¿no? Bien, Turín, como les decía, EasyTest está ubicado en Turín, Italia, Stirling en Eindhoven, Holanda, y nosotros tenemos el honor de representarlos a ambos aquí en Lima, Perú. Muchas gracias. Estoy atento, ingeniero Armas, a las preguntas si las hubiere.